Mi yerno me aseguró que mi automóvil necesitaba una revisión para que yo viajara con tranquilidad ese fin de semana. Al día siguiente, cuando fui a recogerlo, mi bolso se me resbaló de las manos y me incliné para levantarlo. Fue entonces cuando lo vi, un rastreador oculto bajo el coche. En lugar de encararlo, lo retiré sin decir una palabra y lo coloqué discretamente en un camión que salía rumbo a México. A la mañana siguiente recibí una llamada que destrozó todo lo que creía saber sobre mi yerno. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios, regálanos un like y suscríbete al canal. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 63 años y hasta hace apenas 3 días estaba convencida de que mi hija única había elegido al hombre ideal. Qué equivocada estaba. Todo empezó un martes temprano, cuando Andrés, mi yerno desde hace 2 años, insistió en llevar mi coche al taller. Suegra Elena, ese carro necesita mantenimiento antes de tu viaje de trabajo a Monterrey, me dijo con esa sonrisa amable que había logrado conquistar a mi hija Lucía. Yo estaba en la cocina preparando café cuando apareció agitando las llaves. No sé nada de mecánica, confesé. Mi esposo Manuel siempre se encargaba de eso. Han pasado 2 años desde que Manuel falleció, y aún hay demasiadas cosas que sigo aprendiendo a hacer sola. Por eso estoy aquí, respondió Andrés con una sonrisa. Ya soy parte de la familia. Déjame cuidarte como Manuel lo habría hecho. Sus palabras me tocaron el corazón. ¿Cómo no iba a apreciar a un hombre que hablaba con tanto respeto de mi esposo? Lucía había pasado por relaciones terribles antes de conocer a Andrés, hombres interesados, ausentes, que huían cuando las cosas se volvían serias. Él parecía distinto, trabajador, atento, educado. Está bien, dije finalmente, entregándole las llaves de mi Mercedes. ¿Cuánto tardará? Como mucho un día. Mañana por la tarde estará listo. Perfecto para tu viaje del fin de semana. En ese momento apareció Lucía, luminosa, envuelta en su bata de seda rosa. ¿Ya convenciste a mamá? Le preguntó a Andrés con una sonrisa, dándole un beso en la mejilla. Tu madre es muy sensata, dijo Lucía con una sonrisa. Andrés me guiñó un ojo. Sabe reconocer cuando alguien quiere cuidarla. Los observé alejarse en el coche de Andrés, tomados de la mano, riendo por alguna broma que solo ellos entendían. Qué ingenua fui al creer que esa felicidad sería eterna. El miércoles por la tarde, Andrés regresó con mi automóvil, cambié el aceite, revisé los frenos. Todo está en orden, anunció con seguridad. Ya puedes viajar tranquila, suegra. Eres un encanto, le dije con total sinceridad. Lucía es muy afortunada. No, respondió Andrés, envolviéndome en un abrazo firme. Nosotros somos los afortunados por tenerte. En ese instante pensé que no podía existir un yerno mejor. Si hubiera sabido lo que descubriría 24 horas después, habría salido corriendo a revisar cada tornillo del coche. El jueves por la mañana, mientras cargaba mis maletas para el viaje a Monterrey, mi cartera se me escapó de las manos y quedó debajo del vehículo. Maldita sea, murmuré, detestaba agacharme. Mis rodillas ya no respondían como antes, pero necesitaba mis documentos. Me arrodillé sobre el cemento del garaje, quejándome en voz baja mientras tanteaba bajo el Mercedes. Entonces mis dedos rozaron algo extraño, algo que no debía estar allí. Era un pequeño aparato negro, no más grande que una caja de cerillos, adherido con un imán al chasis. Lo arranqué y lo observé con manos temblorosas. No era una pieza mecánica. Era electrónico. Era un rastreador. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que creí que me desplomaría allí mismo, arrodillada en mi propio garaje. Permanecí inmóvil durante varios minutos, sosteniendo aquel objeto en las manos, un rastreador en mi coche,
colocado después del supuesto mantenimiento, el supuesto mantenimiento que Andrés había hecho. Por primera vez en 48 horas, mi mente se aclaró por completo. Andrés había insistido en revisar el coche. Andrés lo había tenido toda la noche. Andrés sabía exactamente cuándo y a dónde iba a viajar. Ese hijo de... Me detuve. No iba a darle el placer de perder la calma. Aún no me incorporé lentamente y guardé el rastreador en el bolsillo de mi saco. Tenía que pensar con frialdad, actuar con inteligencia. Si enfrentaba a Andrés de inmediato, lo negaría todo. Diría que no sabía nada, que quizá alguien más lo había colocado allí. Lucía le creería. Siempre lo hacía, necesitaba pruebas. Pero, más importante aún, necesitaba entender qué pensaba hacer con esa información. Subí a mi habitación y busqué en internet cómo funcionaban los rastreadores GPS. Lo que descubrí me heló la sangre. Podían seguir la ubicación en tiempo real, registrar velocidad, rutas, paradas, absolutamente todo. Andrés sabría cada movimiento de mi viaje, a qué hora saldría de casa, qué carreteras tomaría, dónde me detendría, era información perfecta para que exactamente. Mi mente comenzó a correr sin freno. Manuel me lo había dejado todo, la casa, las inversiones, el negocio. Todo estaba a mi nombre. Lucía heredaría algún día, pero por ahora yo controlaba una fortuna de 8 millones de pesos. ¿Era posible que Andrés? No quería creer que pudiera ser tan calculador, tan frío. Pero el rastreador seguía ahí, pesado en mi bolsillo. Una prueba irrefutable de que algo estaba muy mal. Decidí no alterar mi plan original. Viajaría a Monterrey para la reunión con mis socios, pero sin el rastreador. En su lugar, se me ocurrió una idea que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Conduje hasta el estacionamiento del centro comercial más cercano. Había decenas de camiones de carga estacionados, esperando, algunos con placas de otros estados. Finalmente localicé uno con matrícula de Tamaulipas y una ruta claramente visible: Reynosa, Matamoros, Bronzeville. Me acerqué con naturalidad, fingiendo ser una señora mayor algo desorientada que necesitaba indicaciones. Cuando el conductor bajó para revisar las llantas, aproveché el momento y fijé discretamente el rastreador debajo de su camión. Si Andrés quería seguir mis movimientos, que siguiera un recorrido realmente interesante rumbo a la frontera. Regresé a casa conduciendo con una adrenalina inesperada, sintiéndome como una espía sacada de una película. Andrés había subestimado por completo a esta mujer mayor. Un error grave. Un error fatal. Esa noche, durante la cena, Andrés estuvo más atento de lo normal. Todo listo para mañana, suegra, dijo con tono amable. Perfectamente, respondí, sonriendo con dulzura. Gracias por revisar el coche, no hay de qué. ¿A qué hora sales? Temprano, alrededor de las 7, Lucía me rodeó con un abrazo. Ten cuidado, mamá. Avísanos cuando llegues. Claro que sí, mi amor. No tenían la menor idea de lo que ya había descubierto, ni de lo que aún estaba por revelarse. El viernes salí de casa a las 7 en punto, tal como había anunciado. Pero en lugar de tomar la carretera hacia Monterrey, conduje directo al aeropuerto. Había reservado un vuelo de último momento. Si Andrés estaba siguiendo mi ubicación a través del rastreador colocado en el camión, se llevaría una gran sorpresa cuando ese vehículo cruzara la frontera hacia Estados Unidos. El vuelo a Monterrey transcurrió sin sobresaltos. Durante las 2 horas de trayecto no pude dejar de pensar en Andrés. ¿Desde cuándo estaba planeando todo esto? ¿Habían sido falsas sus sonrisas desde el principio? ¿Lucía sabía algo? Los cambios llegaron despacio,
casi sin notarse. Dejé de ir al banco, dejé de revisar los estados de cuenta, dejé de hacer preguntas. Cada vez que intentaba involucrarme, Elena sonreía con una paciencia fingida. Todo está bien, Rosa. Confía en mí, y yo confié, porque necesitaba creer que no estaba sola. Con el tiempo empecé a notar detalles. Elena siempre estrenaba algo nuevo, un teléfono, unos zapatos, una bolsa. Daniel decía que eran ofertas, que todo estaba bajo control. Yo guardaba silencio. Pensaba que tal vez exageraba, que mis ojos cansados veían problemas donde no los había, pero también empecé a sentirme desplazada. Ya no opinaba sobre la casa, ya no decidía qué se compraba. Elena hablaba de nuestro dinero, pero yo no sabía cuánto había ni dónde estaba. Cuando preguntaba, me respondían con frases vagas: luego vemos, no se preocupe por eso. La burla de aquella cena no fue la primera. Antes hubo comentarios pequeños, disfrazados de broma: usted ya no debería comer tanto. Eso es cosa de jóvenes. Cada frase era como una piedrecilla en el zapato. No te hace caer, pero termina agotándote. Esa mañana, después de escuchar a Elena hablar por teléfono, sentí una inquietud que no pude ignorar. Fui a mi habitación y abrí la carpeta de documentos que había sacado la noche anterior. Había escrituras, contratos antiguos, papeles amarillentos. Todo estaba a mi nombre. Todo. Entonces, ¿por qué me sentía pobre dentro de mi propia casa? Recordé algo ocurrido meses atrás. Una carta del banco que Elena interceptó antes de que yo pudiera leerla. Publicidad, dijo. Yo no insistí. Ahora esa escena regresaba a mi mente con fuerza. Decidí salir. No avisé a nadie. Tomé mi bolsa de tela, esa que Elena decía que parecía de mendiga, y caminé hasta la parada del autobús. El aire fresco me ayudó a aclarar la mente. Mientras el camión avanzaba por la ciudad, miré por la ventana y pensé en cuántas mujeres como yo habían confiado demasiado. Llegué al banco poco antes de que abrieran. Esperé sentada, con las manos entrelazadas. Cuando por fin me atendieron, una joven revisó mis datos en la computadora. Frunció el ceño. ¿Usted sabía de esta tarjeta, señora Beltrán? Me preguntó. Negué con la cabeza. Está activa y tiene un saldo elevado. Un frío me recorrió la espalda. La joven siguió hablando, pero apenas podía escuchar. Tarjeta, crédito, pagos mínimos. Todo sonaba lejano y, al mismo tiempo, terriblemente mío. Salí del banco con un nudo en el estómago y una copia de movimientos que no reconocía. No lloré. No grité. Caminé despacio hasta una banca cercana y me senté a respirar. La imagen de Elena sonriendo durante la cena volvió a mi mente. Ya no parecía graciosa. Por primera vez comprendí que no se trataba solo de respeto. Era algo más grande, algo que podía destruirme si no hacía nada, y entonces, mientras doblaba los papeles y los guardaba en mi bolsa, tomé una decisión. No iba a enfrentar esto sola. No iba a improvisar. Iba a entender cada número, cada firma, cada movimiento. Me levanté de la banca con dificultad, pero con la espalda recta. Había pasado muchos años creyendo que ya no podía hacer ciertas cosas. Aquella mañana recordé que mi cabeza seguía funcionando y que mi nombre aún tenía peso. Regresé a casa sin decir una palabra. Elena estaba sentada en la sala, pálida, mirando su teléfono. Daniel no estaba. Pasé frente a ella sin detenerme. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama con los papeles extendidos frente a mí. La mujer que siempre había llevado las cuentas y sostenido todo en silencio estaba despertando, y Elena todavía no lo sabía. No tenía idea de lo que eso significaba. Pasé el resto de la mañana encerrada en mi habitación, con los documentos extendidos sobre la cama como piezas de un rompecabezas mal armado. Los sonidos de la casa iban y venían, puertas que se abrían, el timbre del teléfono, pasos apresurados. Elena hablaba con alguien en la cocina. Su voz subía y bajaba, nerviosa, como una aguja inquieta. Yo no salí. Aún no. Necesitaba comprender antes de hablar. Los estados de cuenta eran claros y despiadados. Había cargos que no reconocía: tiendas departamentales, restaurantes, plataformas de pago. Pagos mínimos puntuales, siempre el mismo día del mes. El dinero no desaparecía de golpe, se filtraba poco a poco, como una llave mal cerrada. Me dolió admitirlo, pero el mecanismo era inteligente, diseñado para que yo no notara nada. Recordé una conversación de hacía 2 años. Elena me pidió que firmara unos papeles del banco. Dijo que era para ordenar las cuentas y evitar problemas fiscales. Yo confié. Firmé sin lentes, sin leer.
Ese recuerdo me apretó el pecho, no tanto por la firma, sino por la confianza que había depositado en ella. Al mediodía, el teléfono vibró en mi bolsa. Un número desconocido. Contesté. Era del banco. Me hablaron con cortesía, pero con firmeza. Querían confirmar movimientos, verificar autorizaciones, hablar conmigo directamente. Les dije que iría en persona. Colgué y me quedé mirando la pared. No estaba temblando. Eso me sorprendió. Sentía rabia, sí, pero una rabia fría, ordenada. Salí de la habitación por primera vez ese día. Elena me miró como si yo fuera un espejo incómodo. Suegra, ¿a dónde va? Preguntó. Al banco, respondí, no dije más. Su rostro perdió color. Daniel llegó poco después, sudado, con prisa. Mamá, luego hablamos, dijo, asentí. Luego no. Ahora, volví al banco por la tarde. Esta vez pedí hablar con un ejecutivo. Un hombre de traje oscuro me explicó con paciencia lo que yo ya empezaba a entender. Había una tarjeta a mi nombre con un adicional autorizado. Existía una línea de crédito vinculada a una cuenta que yo no manejaba desde hacía tiempo. Los pagos mínimos se cubrían con ingresos que entraban de manera regular, ingresos que reconocí de inmediato. La renta del pequeño local que Manuel y yo habíamos comprado años atrás. Sentí el aire abandonar mis pulmones. Ese dinero no era un lujo. Era mi respaldo, mi seguridad, mi vejez. Y alguien lo estaba usando como si le perteneciera. ¿Quién tiene acceso? Pregunté. El ejecutivo me mostró la información. No pronunció ningún nombre en voz alta. No hacía falta, yo ya lo sabía. Firmé una solicitud para recibir copias detalladas de todos los movimientos y pedí bloquear cualquier operación hasta revisar todo a fondo. El ejecutivo dudó. Necesitamos autorización completa. Lo miré a los ojos. Es mi cuenta, dije. Mi nombre está aquí. No levanté la voz. No hizo falta. Minutos después, los papeles estaban impresos. Salí del banco con una carpeta más gruesa y una certeza aún más pesada. No se trataba solo de una tarjeta. Había un patrón, un uso constante y planificado. Elena no estaba improvisando. Estaba viviendo de algo que no le pertenecía mientras me hacía sentir como una carga. Caminé sin rumbo varias cuadras. Entré en una iglesia pequeña y me senté al fondo. No recé, simplemente respiré. Pensé en Manuel, en cómo habría reaccionado él. Lo imaginé serio, callado, diciendo solo lo necesario. Los números no mienten, solía decir. Y tenía razón. Al salir, marqué un número que no llamaba desde hacía años, el del licenciado Esteban Quiñones, amigo de la familia y abogado. Contestó con voz grave. Rosa, dijo, sorprendido, necesito verte, respondí. Mañana a primera hora. Hubo un breve silencio. Trae todo, finalmente dijo. Esa noche regresé a casa como si nada hubiera pasado. Preparé algo ligero para cenar. Elena no bajó. Daniel comió en silencio. Los niños hablaban sobre la escuela. Yo los escuché. Observé. Me di cuenta de que había pasado años mirando hacia abajo, evitando cualquier conflicto. Esa noche levanté la vista. Antes de dormir, revisé los documentos una vez más, subrayé fechas, hice cuentas. La cifra total me mareó, no por dificultad de comprensión, sino porque representaba años de trabajo y confianza transformados en deuda ajena. Me acosté sin apagar la luz. No quería dormir. Tenía miedo de que, si cerraba los ojos, todo se desvaneciera y al despertar volviera a ser la misma mujer que pedía permiso para existir. No lo hice. Me mantuve despierta hasta que el cansancio me venció. A la mañana siguiente me levanté con una calma extraña. Me vestí con ropa sencilla y guardé la carpeta en mi bolsa. Al bajar a la cocina, Elena estaba ahí, rígida. Suegra, tenemos que hablar, dijo. La miré y respondí, hoy tengo una cita. Y no mentía. Iba a encontrarme con mi pasado y mi futuro en la misma mesa. Iba a ponerle nombre a cada cosa y, por primera vez en mucho tiempo, no iba a pedir perdón por hacerlo. El despacho del licenciado Esteban Quiñones estaba en el cuarto piso de un edificio antiguo en el centro. Subí lentamente en el elevador, con la bolsa bien apretada contra el pecho, como si los papeles pudieran escaparse. Hacía años que no veía a Esteban, pero cuando entré a su oficina y me vio, se levantó de inmediato. Su cabello estaba completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, serios, acostumbrados a escuchar verdades incómodas. Rosa, dijo, siéntate y cuéntame todo.
Me acomodé frente a su escritorio de madera oscura, saqué la carpeta y fui colocando los documentos uno por uno. No lloré, no alcé la voz. Le hablé de la cena, de la burla, del silencio de Daniel. Luego le conté cómo, con los años, Elena fue tomando control de mis cuentas, de la tarjeta, de los pagos mínimos, de la renta del local usada como si fuera dinero libre. Esteban escuchó sin interrumpir, apenas asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, juntó las manos y suspiró. Rosa, dijo con cuidado, esto no es solo una falta de respeto. Es un problema legal serio. Sentí un nudo en la garganta, pero lo dejé pasar. Dígame qué puedo hacer, respondí. No quiero vengarme, quiero protegerme. Esteban asintió con una leve sonrisa triste. Eso ya dice mucho de ti. Vamos por partes. Sacó una libreta y empezó a enumerar opciones una por una, con la calma de quien ha hecho esto toda su vida. Me explicó que el poder que yo había otorgado podía revocarse en cualquier momento, que la tarjeta podía cancelarse, que la renta del local podía redirigirse a una cuenta únicamente mía, que cualquier aval o responsabilidad compartida podía revisarse si había sido obtenida con información incompleta. Pero tienes que estar preparada, advirtió. Cuando hagamos esto, habrá reacción. Tu nuera no se va a quedar callada. Y tu hijo, hizo una pausa, tu hijo va a tener que elegir de qué lado está. Esa frase me dolió más que cualquier número. Pensé en Daniel de niño, agarrado de mi falda. Pensé en el hombre cansado que ahora evitaba mirarme. Cerré los ojos un instante. No quiero perder a mi hijo, dije en voz baja. No lo estás perdiendo, respondió Esteban. Estás poniendo límites. Y a veces eso se confunde con abandono, respiré hondo. Tenía razón. Había pasado años creyendo que amar era aguantarlo todo. Ese pensamiento me había llevado justo hasta allí. Firmamos varios documentos esa mañana. El primero revocaba el poder que había otorgado. Sentí la mano temblarme al estampar mi firma, no por duda, sino por la magnitud del acto. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba una decisión solo para mí. El segundo documento autorizaba el bloqueo inmediato de la tarjeta y de cualquier línea de crédito asociada. El tercero ordenaba que la renta del local se depositara en una cuenta nueva, únicamente a mi nombre, sin accesos compartidos. El banco notificará a quien usaba esos accesos, dijo Esteban. No hoy, mañana a primera hora, ¿la van a llamar? Pregunté, asintió. Sí, directamente a ella. No sentí alegría ni culpa. Sentí algo parecido a alivio. Antes de irme, Esteban me habló de algo más, de la casa, de mis derechos como propietaria, de la posibilidad de establecer condiciones claras si Daniel y Elena querían seguir viviendo allí. No firmé nada sobre eso todavía. No estaba lista, pero escuchar que tenía opciones me devolvió una parte de mí que creía perdida. Salí del despacho pasada la mitad del día, caminé sin prisa, compré un café y me senté a observar a la gente. Nadie sabía lo que acababa de hacer. Nadie sabía que una mujer de casi 70 años estaba reorganizando su vida en silencio, y eso estaba bien. Regresé a casa temprano. Elena estaba en la cocina, nerviosa. Daniel no había llegado. Me miró como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Fui con un abogado, dije, sin rodeos. Ella abrió la boca y la cerró. Sus ojos se movían rápido, calculando. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Porque necesitaba entender mis cuentas. Respondí, no mentí, no dije todo, no hacía falta. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté, me recosté en la cama y dejé que el cansancio me alcanzara. Por primera vez en semanas dormí una siesta profunda. Esa noche cenamos en silencio. Nadie hizo bromas, nadie se rió. Elena apenas probó la comida. Daniel parecía ausente. Yo comí despacio, saboreando cada bocado como si recuperara un derecho olvidado. Antes de dormir, recibí un mensaje de Esteban, todo entregado. El banco procede mañana. Apagué el teléfono y me recosté. No sabía exactamente qué pasaría al día siguiente, pero algo estaba claro, ya no estaba atrapada. Había dado el primer paso y, aunque doliera, no iba a retroceder. La casa estaba en calma, pero era una calma distinta, la calma que precede a la verdad. Cerré los ojos con una sensación nueva en el pecho. No era miedo, era determinación. El teléfono de Elena sonó a las 8 en punto de la mañana. No lo vi, pero lo escuché desde mi habitación, el timbre insistente, la pausa, y luego su voz cambiando de segura a atenta en segundos. Me levanté despacio, me puse un suéter y bajé las escaleras con calma. No tenía prisa,
por primera vez, el tiempo estaba de mi lado. Elena estaba de pie en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y el ceño fruncido. Asentía demasiado, como quien intenta ganar tiempo. Sí, entiendo, un momento, por favor, dijo antes de colgar. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Sus ojos buscaron los míos, pero no encontraron refugio. ¿Qué hiciste, Rosa?, preguntó, sin saludar. Puse la cafetera en la estufa. El sonido del gas encendiéndose llenó el silencio. Nada que no fuera necesario, respondí. Ella apretó los labios. Me llamaron del banco. Dicen que bloquearon accesos, cancelaron la tarjeta y que necesito presentarme hoy mismo con documentos. ¿Sabes algo de eso? Serví agua en la cafetera y esperé a que empezara a hervir. Me apoyé en la mesa. Sé que mis cuentas son mías, dije, y que yo decido quién las usa. Elena respiró hondo, como si estuviera a punto de explotar. En ese momento, Daniel bajó las escaleras, todavía con la camisa desabrochada. Miró a una y a otra, confundido. ¿Qué pasa?, preguntó. Tu mamá, dijo Elena, señalándome. Fue al banco. Nos metió en un problema, dijo Elena. No nos metí en nada, corregí. Aclaré una situación. Daniel me miró por fin a los ojos. Vi miedo ahí. No enojo, miedo. Mamá, ¿de qué se trata?, preguntó. Dice que ahora hay deudas, que hay pagos pendientes, intervino Elena. Hay deudas, dije, pero no son mías. Elena dio un paso al frente, alzando la voz. Eso no es cierto. Todo lo que hice fue por la familia, por la casa, por los niños. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Los papeles se abrieron como un abanico incómodo. Esto es la familia, dije, y estos son cargos que no reconozco. Restaurantes, tiendas, pagos mínimos. ¿Quieres que sigamos fingiendo? Daniel tomó una hoja y la miró sin entender. Elena intentó quitársela, pero él se apartó. ¿Qué es esto?, preguntó. Una tarjeta a nombre de tu madre, respondí, usada por otra persona. Elena se cruzó de brazos. Yo tenía permiso, dijo. Usted me lo dio. Tenías acceso para ayudarme, respondí, no para endeudarme. El silencio se volvió espeso. Desde el pasillo, Diego y Sofía observaban con los ojos abiertos. Elena los vio y bajó la voz. No aquí, dijo. No delante de los niños. Ellos viven aquí, respondí, y merecen saber que los adultos también se equivocan. Daniel se sentó, con los hombros hundidos. ¿Cuánto es?, preguntó en voz baja. La cifra, dije. No grité, no exageré. La cifra habló por sí sola. Daniel se llevó la mano a la boca. Elena negó con la cabeza. Eso no es así, dijo. Los pagos están al día, pagos mínimos, aclaré. Con dinero que no te pertenece. Elena me miró con una mezcla de rabia y súplica. Usted no entiende, dijo. Solo estaba administrando. Si no fuera por mí, todo sería un desastre. Mi vida no era un desastre, respondí. Era distinta y era mía. El teléfono de Elena volvió a sonar. Esta vez no contestó. Lo dejó vibrar sobre la mesa hasta que se detuvo. El sonido se apagó, pero la tensión no. Vamos a hacer esto bien, dije. Hoy mismo nos vemos con mi abogado. Los dos. No, respondió ella. No tengo que ir a ningún lado. Entonces tendrás que hablar con el banco sola, dije. Yo ya hablé. Daniel levantó la cabeza. Mamá, empezó. Te amo, hijo, lo interrumpí, pero no voy a cargar con lo que no es mío. Elena se quedó en silencio, sin saber qué responder. Elena rió una risa corta y amarga. Y ahora que pregunté, ¿nos vas a dejar en la calle? Miré a mis nietos, luego a Daniel. No, hoy, dije. Pero las cosas van a cambiar. Elena se giró hacia Daniel. Dile algo, le exigió. No puedes dejar que haga esto. Daniel cerró los ojos un segundo. Tenemos que aclararlo, dijo finalmente, sosteniendo papeles. Elena lo miró como si no lo reconociera. ¿De qué lado estás?, preguntó. Daniel no respondió. El silencio fue su respuesta. Esa tarde, Elena salió de la casa sin despedirse. Daniel se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Yo subí a mi habitación y me senté en la cama. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente clara. El teléfono vibró en mi bolsa. Un mensaje del banco confirmaba la cancelación definitiva y una cita para el día siguiente. Miré por la ventana. El sol entraba sin pedir permiso. Pensé en Ernesto y en lo que habría dicho. Sonreí apenas. La llamada del banco no había sido el final,
Había sido el comienzo de una conversación que ya no podía posponerse. El despacho del licenciado Esteban Quiñones estaba más silencioso que de costumbre esa mañana. Las persianas dejaban pasar una luz pálida que hacía ver todo más serio, más definitivo. Llegamos unos minutos antes de la hora acordada. Yo entré primero, con la carpeta bien sujeta contra el pecho. Daniel venía detrás de mí, callado, con la mirada fija en el suelo. Elena llegó después, con paso firme, como si la seguridad pudiera protegerla de lo que estaba a punto de escuchar. Buenos días, dijo Esteban, levantándose de su silla. Por favor, siéntense, nos acomodamos alrededor de la mesa larga. Me senté a su derecha, Daniel y Elena, frente a nosotros. La distancia física parecía mayor que la real. Nadie sonrió, nadie hizo comentarios triviales. Esteban abrió una carpeta gruesa y comenzó sin rodeos. Vamos a establecer los hechos, dijo con voz clara. La señora Rosa Ibarra es titular de varias cuentas bancarias, propietaria de esta casa y beneficiaria directa de ingresos por renta. Correcto, sí, respondí. En los últimos 2 años se emitió una tarjeta de crédito a su nombre con un usuario adicional. Esa tarjeta fue utilizada de manera. La tarjeta había sido usada de manera constante por Mariana Salgado. Los pagos mínimos se habían realizado con ingresos que pertenecen exclusivamente a Rosa Ibarra. Mariana se inclinó hacia adelante. Yo tenía permiso, repitió. Ella sabía. No dije sabía que me ayudarías, respondí. Dije no que me endeudarías. Esteban levantó una mano. Aquí no vamos a discutir percepciones. Vamos a revisar documentos. Sacó copias de contratos, firmas y registros de acceso. Señaló fechas, montos y patrones. Cada hoja que colocaba sobre la mesa era como un ladrillo más en un muro que Mariana ya no podía saltar. Daniel miraba todo con el rostro pálido. Esto, murmuró. Esto es mucho más de lo que pensé. Mariana apretó los puños. No fue para mí, dijo. Fue para la casa, para los niños. Algunos cargos sí, respondió Esteban, otros no, y aunque lo fueran, no hay autorización legal para este uso. El silencio se alargó. Mariana respiraba rápido. Daniel se pasó la mano por el cabello. ¿Qué quiere mamá? Preguntó al fin. Dime qué quieres, dije, respirando hondo. Había pensado en este momento muchas veces. No quería gritar, no quería humillar, quería algo más difícil. Quiero límites, dije. Y quiero dignidad. Esteban asintió y deslizó una hoja hacia ellos. La señora Ibarra propone 2 opciones, explicó. La primera, permanecer en la casa por 6 meses pagando una renta simbólica, cubriendo la deuda según calendario, aceptando condiciones estrictas. Terapia familiar, 0 acceso a cuentas, 0 burlas, 0 decisiones sin mi consentimiento. Mariana soltó una risa incrédula. ¿Terapia? Dijo. Esto es exagerado, no respondí. Es necesario, afirmé con calma. Esteban continuó. La segunda opción es el proceso legal completo. 30 días para revisar, con demanda por el total de la deuda más intereses. Daniel tragó saliva y los niños preguntaron. ¿Qué pasa con ellos? Los niños están protegidos, respondí. He creado un fondo para su educación. Nadie puede tocarlo. Pase lo que pase entre nosotros, ellos no pagarán las consecuencias. Mariana me miró sorprendida. ¿Un fondo? Preguntó. Sí, respondí. Porque no todo se trata de castigar, se trata de cuidar lo que importa. El reloj marcaba el paso del tiempo con un tic-tac insistente. Mariana miró a Daniel, Daniel la miró a ella. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Duda, necesitamos pensarlo, dijo ella. Finalmente tienen hasta mañana, intervino Esteban. Después, la señora Ibarra procederá. Salimos del despacho sin decir palabra. En el elevador, Mariana miraba su reflejo como si buscara a alguien más. Daniel suspiró. Mamá, dijo. Perdón, respondí, no era el momento de palabras grandes. Esa noche dormí poco, pensando en las 2 opciones, en el dolor que ambas traían, pero también en la paz que podría venir después. No sabía qué elegirían, pero sabía que yo había recuperado mi voz y mi poder de decisión. ¡Al suelo!, gritaron los oficiales. 5 policías entraron con las armas desenfundadas. Adrián se quedó paralizado por un instante. El cuchillo ensangrentado todavía temblaba en su mano. Suelta el arma, ordenó uno de los oficiales. Adrián miró hacia la puerta, hacia mí, y hacia Lucía inconsciente en el suelo. En sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que todo había terminado, pero, en lugar de rendirse, sonrió,
Si no puedo tener el dinero, murmuró con malicia, entonces nadie lo tendrá. Se giró hacia Lucía. Levantando nuevamente el cuchillo, no pensé, solo actué. Tomé la sartén más pesada de la estufa y se le estrellé en la cabeza con toda la fuerza que tenía. Adrián se desplomó de inmediato. Los policías se abalanzaron sobre él mientras yo corría hacia Lucía. Tenía un chichón en la cabeza, pero estaba consciente. Mamá, murmuró, ¿estás bien? Estoy bien, mi amor, le dije, abrazándola. Todo terminó. El detective Ruiz apareció a mi lado. Señora Márquez, necesita atención médica. Miré mi mano cortada. Dolía, pero no era grave, solo necesitaba vendas. Lucía se incorporó lentamente. Lo arrestaron, confirmó el detective. Y con lo que acabamos de grabar, no va a salir de prisión en muchos años. Andrés empezó a recuperar la conciencia mientras los oficiales lo esposaban. Esto no termina aquí, balbuceó, con sangre corriendo por su frente. Tienen enemigos que ni siquiera conocen, vieja estúpida. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó el detective Ruiz, pero Andrés solo sonrió y cerró los ojos. Había algo más, algo que aún no sabíamos. 3 días después, mientras Lucía y yo dábamos nuestras declaraciones en la fiscalía, el detective Ruiz nos presentó información que cambió todo lo que creíamos saber sobre Adrián. Señoras, Andrés Mendoza no, ese no es su nombre real, dijo el detective Ruiz. Lucía dejó caer su taza de café, que, su verdadero nombre es Andrés Salinas, continuó el detective. Tiene antecedentes por fraude matrimonial en 5 estados diferentes. El detective extendió varias fotografías sobre la mesa. Eran imágenes de Andrés con distintas mujeres, todas mayores y obviamente adineradas. Mariela Vázquez, 58 años, viuda, encontrada muerta en su casa de Puebla hace 3 años. Aparente ataque cardíaco. Andrés había sido su yerno durante 8 meses. Lucía se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Rosa Alvarado, 61 años, viuda, ahogada en su piscina en Mérida hace 2 años. Andrés había estado casado con su hija durante 1 año. Más fotos, más mujeres muertas. Esperanza Cordero, 55 años, viuda, fallecida en un aparente accidente automovilístico en Tijuana hace 18 meses. Andrés era el yerno perfecto, hasta que la madre moría. Dios mío, susurré. ¿Cuántas? Hasta ahora hemos identificado 7 casos similares, siempre siguiendo el mismo patrón, dijo Ruiz. Andrés se casa con una mujer joven cuya madre es viuda y adinerada. La madre muere en un accidente natural. La hija hereda. Andrés toma gradualmente control de las finanzas. Después de 1 o 2 años, la hija también sufre un accidente. Lucía temblaba de terror. Las hijas también mueren, todas, sin excepción. Una vez que Andrés obtiene acceso completo al dinero, las esposas se vuelven prescindibles. El detective sacó otro archivo, pero aquí está lo más perturbador, dijo. Andrés no actúa solo. Una foto de una mujer elegante de unos 40 años apareció sobre la mesa. Miranda Salinas, su hermana, abogada especializada en testamentos y herencias. Ella identifica objetivos potenciales y ayuda a Andrés a planear sus movimientos cuidadosamente. Infiltrarse en las familias. Su hermana, continuó el detective. Pero eso no es todo. Existe un tercer integrante, Joaquín Salinas, el hermano menor. ¿Qué hace él? Pregunté con la garganta seca. Él se encarga de los accidentes. Es un especialista en hacer que los asesinatos parezcan naturales. El silencio cayó como una losa. No era un hombre, no era una traición aislada, era una empresa familiar, una red dedicada a matar por herencias. ¿Dónde están ahora? Logré preguntar. Ahí está el problema.
respondió el detective. Desde el arresto de Andrés, Miranda y Joaquín han desaparecido. Pero sus últimas transacciones bancarias muestran pagos recientes a sicarios profesionales. Lucía se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque Andrés esté en prisión, el peligro no ha terminado. Su familia va a intentar completar el trabajo. No por venganza, sino para borrar pruebas. Sentí un frío recorrerme la sangre. Ustedes dos son las únicas testigos que pueden vincularlos con todos los asesinatos anteriores. Si declaran, toda la red se derrumba. Lucía comenzó a caminar de un lado a otro, desesperada. ¿Qué podemos hacer? Protección de testigos, respondió el detective. ¿Relocalización inmediata? ¿Por cuánto tiempo? Pregunté, hasta que capturemos a Miranda y Joaquín. Podrían ser meses. Miré a mi hija. En una sola semana había perdido a su esposo, su casa, su vida entera. Detective, dije finalmente, ¿qué pasaría si no nos escondemos? El detective frunció el ceño. No se lo recomiendo, y si los dejamos venir a nosotras. Lucía me miró horrorizada. Mamá, no, piénsalo, hija. Podemos escondernos durante meses, vivir con miedo, mirando siempre detrás de nosotras, o podemos terminar esto de una vez. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo? Que usemos la misma estrategia que funcionó con Andrés, respondí. Carnada, absolutamente no. Protestó Lucía. Lucía, le dije con suavidad, han asesinado al menos 14 mujeres. Si no los detenemos ahora, matarán a 14 más. El detective guardó silencio, evaluando cada palabra. Mi propuesta era clara, extremadamente peligrosa, pero también efectiva. Lucía se sentó despacio, como si el peso de la decisión acabara de caerle encima. ¿De verdad crees que debemos hacer esto? La miré a los ojos. En solo una semana, mi hija había cambiado por completo. La mujer ingenua que Andrés había manipulado ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más consciente, más despierta. Creo que ya es hora, le dije, de que los Salinas descubran qué sucede cuando subestiman a las mujeres Márquez. El plan era sencillo, pero mortalmente arriesgado. Volveríamos a casa, esperaríamos. Los hermanos Salinas sabían exactamente dónde vivíamos, conocían nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras debilidades aparentes. Si queríamos terminar con todo, vendrían a nosotras. La casa quedó bajo vigilancia permanente. Aunque nada era visible, los oficiales permanecían ocultos, para cualquiera que observara desde fuera. Lucía y yo parecíamos solas, indefensas. El cebo perfecto. 5 días después del arresto de Andrés, finalmente ocurrió. Era jueves por la noche. Lucía y yo estábamos cenando cuando el sonido de vidrios rompiéndose estalló en la sala. Elena Márquez, gritó una voz femenina desde la entrada. Soy Miranda Salinas, la hermana de Andrés. Necesitamos hablar. Lucía y yo nos miramos en silencio. El corazón me latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Salgan despacio, continuó la voz, con las manos visibles. Miranda, dijo con fastidio, mi hermano Joaquín está perdiendo la paciencia. Esta noche termina todo. Salimos lentamente de la cocina. Miranda era exactamente como aparecía en las fotografías, elegante, impecable, profesional, una mujer que podría pasar por abogada, ejecutiva o vecina distinguida sin levantar sospechas, pero sus ojos eran tan fríos como los de Diego. Joaquín era distinto, más joven, más burdo. No se molestaba en fingir civilidad, sostenía una pistola con una mano y en el rostro llevaba una sonrisa torcida, casi infantil, cargada de crueldad. Así que tú eres la famosa suegra, dijo. La que arruinó todo nuestro plan. Miranda me recorrió de arriba a abajo con calma calculada, como quien evalúa una inversión fallida.
más lista de lo que esperábamos. ¿Qué quieren? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Que esto termine de forma limpia, respondió Miranda, sin testigos, sin declaraciones, sin consecuencias legales para nuestra familia. O sea, quieren matarnos, dije sin rodeos. Miranda sonrió con suavidad. Quiero que entiendan algo, dijo. Esto no es personal, es solo negocios. ¿Negocios? Repetí, 14 mujeres, continuó, como si hablara de transacciones bancarias. 14 operaciones exitosas. 15, corrigió Joaquín riéndose. Bueno, técnicamente, Diego falló contigo, se encogió de hombros. Pero yo nunca fallo. ¿Cómo funciona? Pregunté. Miranda arqueó una ceja, sorprendida por mi calma. ¿De verdad quieres saber si voy a morir? Respondí. Quiero entender por qué. Miranda, gruñó Joaquín, terminemos de una vez. No, dijo ella, déjala, que escuche. Se notaba que disfrutaba explicarlo. Buscamos viudas recientes. Comenzó, con patrimonio significativo y con hijas solteras en edad de casarse. Diego se acerca a la hija, continuó, la corteja, se gana su confianza, y la de toda la familia. Después viene el accidente de la madre, mi estómago se contrajo, la hija hereda, prosiguió, matrimonio rápido. Por consuelo, Diego toma control gradual de las finanzas, hizo una pausa. Luego, otro accidente. Para la hija, añadió Joaquín con una sonrisa. Y el patrimonio completo queda libre, concluyó Miranda. Diego, Joaquín y yo lo dividimos en partes iguales. Es un negocio familiar muy exitoso, dijo Miranda con una sonrisa tranquila. Carmen respiró hondo antes de hablar. ¿Cuánto dinero han obtenido así, robado? Miranda alzó una ceja, ofendida. No robamos nada. Ofrecemos soluciones. Aceleramos procesos inevitables. Son asesinos, dije sin alzar la voz. Empresarios eficientes, corrigió Carmen con firmeza. Joaquín chasqueó la lengua, cansado. Miranda, basta. Hagámoslo ya. Y Miranda metió la mano en su bolso, pero no sacó un arma, sacó un sobre. Antes de hacer cualquier tontería, deberían leer esto, lo lanzó sobre la mesa. Dentro había documentos, fotografías, estados de cuenta, grabaciones transcritas. ¿Qué es esto? Preguntó Carmen, desconcertada. Nuestro seguro, respondió Miranda. Cada conversación, cada pago, cada nombre Diego involucrado, creyó que yo era todo una viuda está ingenua con duplicado dinero. y Se enviado equivocó, porque hay automáticamente a mujeres. Solo hay diferentes mujeres que eran Messier personas para si igual le van algo a ganar. nos Diego ocurre. creyó que yo era una viuda ingenua Sentí un con frío dinero. recorrerme la Se espalda. equivocó. Si nos matan, Porque continuó, ustedes también caerán. Nadie distinguirá víctimas de cómplices. Silencio. Joaquín bajó lentamente el arma. No podemos tocarlas, murmuró. Esto ya se salió de control. Miranda me miró fijamente. Usted es más peligrosa de lo que parecía, y su hija también. Entonces váyanse, dije, y desaparezcan de nuestras vidas. Miranda sonrió por última vez. Eso haremos, pero recuerden algo, el miedo no se puede borrar, solo aprender a vivir con él. Se fueron sin hacer ruido, sin disparos, sin policía, sin justicia inmediata, solo verdad. Un año después, Carmen y yo vivíamos en otra ciudad, con nuevos apellidos y rutinas discretas, no por huir, sino por elegir paz. Los hermanos Salinas nunca fueron arrestados, pero tampoco volvieron a acercarse. Las pruebas que Miranda dejó nos permitieron bloquear cuentas, congelar fondos y alertar silenciosamente a otras posibles víctimas. Su negocio empezó a secarse, sin muertes, sin escándalos, sin titulares. Carmen estudió Derecho, no para vengarse, sino para prevenir. Yo, a los 63 años, entendí algo esencial. No todas las batallas se ganan con esposas y cárceles, algunas se ganan sobreviviendo, rompiendo el ciclo y negándose a ser el próximo nombre en la lista. Diego creyó que yo era una viuda
Ingenua con dinero, se equivocó, porque hay mujeres que no necesitan destruir a sus enemigos, solo vivir lo suficiente para impedir que vuelvan a ganar. ¿Y tú, alguna vez tu mayor victoria fue simplemente seguir de pie?